con ustedes. Bueno, recuerden ustedes, bienvenidos nuevamente a esta clase número 12, que debido a su longitud la partimos en dos sesiones. Vamos a comenzar con un repaso de los primeros resultados que vimos en la anterior clase. Recuerden ustedes que en la anterior clase nosotros, es decir, cuando comenzamos el capítulo de magnetismo, se introduce la ley de Lorentz como ley de fuerzas, que también es conocida como fuerza magnética. Se la conoce tanto como fuerza de Lorentz o fuerza magnética, y es la ley de fuerzas que existe entre cuerpos cargados que están en movimiento y en presencia de un campo magnético. En aquella oportunidad nosotros asumimos de que existía un campo magnético a través de una intensidad de campo magnético, pero nada dijimos acerca de las fuentes que generaban ese campo magnético. Así es que en la anterior clase, la última, la de la semana pasada, nosotros se introduce la ley de Biot-Savart. Y esta ley de Biot-Savart da como resultado, expresa la forma en que la intensidad de campo magnético es generada. Así nosotros, dada esta enseñanza virtual, nosotros se introduce la ley de Biot-Savart a través de un sencillo experimento que está en la figura de la izquierda. Ahí, como pueden ver, hay un cable conductor conectado a una batería y que transporta una corriente constante I. Recuerden que estamos todavía con corrientes directas o corrientes continuas. Bueno, y este corriente I que circula por el cable, nosotros nos vamos a detener en estudiar cuál es el efecto que produce esta corriente, o mejor dicho, el trozo de material conductor que transporta esta corriente, cuál es el efecto que produce en un punto P del espacio. Ese punto P queda determinada su posición por el vector posición R, como se muestra en la figura de la derecha. Allí hay un sistema inercial X, Y, Z positivo apuntando hacia ustedes, y en el origen se coloca un sistema, un trozo de ese cable conductor. Cuidado, no quiere decir que yo corté el cable y puse un pedazo del cable ahí. No, acá está todo el cable. Ahora, en particular, el trozo que está dentro del círculo punteado va a producir en el punto P una intensidad de campo magnético. Bueno, eso es lo que la ley de Biot-Savart nos dice. El cable continúa tanto para la derecha como para la izquierda, pero yo solamente me fijo en lo que produce ese trozo. Bueno, muy bien, la longitud delta X de este trozo de material conductor es muy pequeña comparada con la distancia R que da el módulo del vector R. Esa es la condición que uno pone. Y bajo estas condiciones, la ley de Biot-Savart dice que la intensidad de campo magnético, delta V de P, que ustedes lo tienen acá en el miembro de la izquierda, es igual a mu sub 0 sobre 4pi, que es una constante de la cual ahora vamos a hablar, por la corriente I y por el producto vectorial entre el vector delta X con el vector posición R, dividido R. Bueno, la ley de Biot-Savart introduce una nueva constante que es mu sub 0 sobre 4pi y que es conocida como la permitividad magnética del vacío. Su valor numérico es de 10 a la menos 7 y las unidades en que se mide es Newton por amper cuadrado. Recuerden ustedes que en el capítulo de electrostática, cuando se introduce la intensidad de campo eléctrico, ahí también se introduce al mismo tiempo la constante epsilon 0, que es conocida como la permitividad eléctrica del vacío. Y a partir de ahí, todos los resultados que se obtuvieron
arrastraban esta constante epsilon cero. Bueno, en magnetismo ocurre lo mismo, lo único que en vez de permitividad eléctrica está la permitividad magnética del vacío. Y vamos a ver que todos los resultados que se derivan de esta ley de Biot-Savart, bueno, van a arrastrar esa constante mu sub 0 sobre 4pi. Bueno, muy bien. Recuerden ustedes que delta X es un vector que se ha definido en la clase anterior y este vector es definido de la siguiente manera. Yo para definir un vector necesito dar su dirección, su sentido y su módulo. La dirección de este vector, como la dirección de cualquier vector, está dada por una recta y esta recta tiene que ser tangente al cable conductor. El sentido es el sentido de la corriente que circula por el cable conductor y su módulo representa la longitud del trozo de conductor que yo estoy trabajando. R es el vector posición del punto P y recuerden que R cubo es la distancia que hay entre el trozo de conductor que yo estoy estudiando y el punto P al cubo. Bueno, muy bien, entonces ya que uno tiene definido este vector, es decir, la intensidad de campo magnético debe ser entendida como una medida de la perturbación que aparece en el espacio como consecuencia de la existencia de un cable que transporta corriente. Noten ustedes que si la corriente es cero, es decir, yo desconecto la batería del cable, la corriente va a ser cero. Y en la intensidad de campo magnético es cero. O sea que si no hay corrientes, no hay campo magnético. Y como las corrientes no son otra cosa que cargas en movimiento y yo para mover cargas de un punto a otro del espacio lo tengo que hacer a través de un cuerpo conductor, de un cable conductor, y bueno, por eso es que estas corrientes, estos cables conductores son los que producen las corrientes. En realidad es la corriente, pero para esta corriente tiene que ser transportada de un lugar a otro por un cable conductor. Recuerden, como siempre les decía, que las cargas no son ángeles que vuelan de un lugar a otro del espacio. Así es que si la corriente es cero, no existe campo magnético y cuando la corriente es distinta de cero, una medida de la perturbación que aparece en el espacio como consecuencia de la existencia de esta corriente, me la da la intensidad de campo magnético. Así como la intensidad de campo eléctrico medía en una medida de la perturbación que aparecía en el espacio consecuencia de la existencia de un cuerpo cargado, o la intensidad de campo gravitatorio, que es más conocida como aceleración de la gravedad, es una medida de la perturbación que aparece en el espacio como consecuencia de la existencia de una masa. Entonces, como ven, es siempre la misma idea de estudio. Es encontrar esa medida de perturbación que aparece en el espacio que rodea, en este caso, a el cable que transporta corriente. Bueno, ¿cómo podemos dibujar en nuestro ejemplo este vector? Bueno, recuerden ustedes que voy a volver aquí, para dibujar este vector, el vector delta BDP o el vector intensidad de campo intensidad de campo magnético, bueno, tengo que ver primero lo siguiente. Noten ustedes que acá está la letra delta. Esta letra delta surge por el hecho de que este campo magnético es producido por el trozo de conductor que yo tengo bajo estudio. Luego vamos a ver qué pasa si yo tengo todo el cable. Para eso lo vamos a ver en unos minutos. Bueno, vamos a estudiar este vector. Para conocer yo este vector, necesito conocer su dirección, su sentido y su módulo. Noten ustedes que la dirección y sentido del vector delta BDP está relacionada con la dirección y sentido del vector que resulta de llevar a cabo el producto, de calcular el producto vectorial.
Esta relación entre el vector resultado del producto vectorial y el vector delta BDP está dada a través de esta relación de proporcionalidad que es escalar. Noten ustedes que mu sub 0 sobre 4pi, como vimos, es una constante positiva. La corriente la hemos asumido positiva. La distancia r, como toda distancia, es un número positivo, al cubo seguirá siendo positivo, por lo tanto surge que la dirección y sentido del vector delta BDP es coincidente con la dirección y sentido del vector que resulta del producto vectorial entre el vector delta x y r. Entonces yo voy a tratar de encontrar, como hay debido a esta coincidencia, voy a tratar de encontrar cuál es la dirección y sentido del vector que resulta de llevar a cabo este producto vectorial. Noten ustedes que la dirección que resulta de este vector resultado del producto vectorial está dada por una recta y esa recta tiene que ser perpendicular al plano que contiene los vectores producto. En este caso se observa aquí en esta pantalla, se observa la dirección y sentido del vector delta x, de dónde surge este vector delta x. Bueno, recuerden, el cable está a lo largo del eje x. Por lo tanto, la dirección del vector delta de x está dada por una recta. Esta recta tiene que ser tangente al cable, es decir, es el eje x. Por lo tanto, delta x, vector, tiene componente solamente en x. Y como la corriente circula de izquierda a derecha, permítanme poner acá, como la corriente circula de izquierda a derecha, entonces el sentido de este vector va a ser de izquierda a derecha. Entonces, delta x vector tiene componente solamente en x. Y como se ve en la figura, R está contenido en el plano XY. Por lo tanto, el plano que contiene ambos vectores es el plano XY. La única recta que es perpendicular al plano XY es el eje Z. Por lo tanto, delta BDP tendrá que tener componente Z. Lo que tenemos que averiguar ahora es si esa componente es positiva o negativa, es decir, tenemos que averiguar el sentido. Como el sentido de delta BDP, dijimos, es coincidente con el sentido del vector que resulta de llevar a cabo el producto vectorial entre estos dos vectores, entonces tendríamos que echar mano de la ley de multiplicación o de la tabla de multiplicación que yo les di. Sin embargo, como aparece también en los libros que yo les recomendé, se puede echar mano de alguna de estas reglas mnemotécnicas, es decir, que no tiene un fundamento físico ni matemático, pero que al momento de hacer un cálculo rápido lleva a buen puerto. Y en este caso, la mano derecha, la regla de la mano derecha, debe, que, como yo les dije, debe su existencia al hecho de que si yo pongo mi mano derecha frente a mí con el pulgar apuntando hacia mí, observo que al cerrar la mano, esta la hace en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, ¿qué dice la regla de la mano derecha? Es que si yo tengo mi mano abierta y esta mano la pongo paralela al primer vector, es decir, con la yema de mis dedos apuntando hacia las X positivas, y cierro mi mano de la única manera que se puede cerrar la mano derecha, es decir, mis dedos giran hacia el segundo vector que es R, observo que el pulgar apunta hacia afuera. Esto quiere decir que el sentido del vector delta BDP, que es coincidente con el resultado del producto vectorial entre ambos vectores, tiene sentido Z positivo. Y así resulta que el vector delta BDP, como se ve aquí en la figura, tiene solamente componente Z y positiva. De ahí es que recuerden la notación que nosotros habíamos utilizado, que para dibujar un vector que tiene componente Z positiva lo hacíamos con un círculo y un punto. Bueno, resta
por último, calcular el módulo de este vector y para lo cual tomamos módulos a ambos miembros de esta igualdad. Si yo tomo módulos al miembro de la izquierda, obtendré el módulo del vector delta B de P, en tanto que si tomo módulos al término, al miembro de la derecha, y recuerdo que el módulo de un producto es el producto de los módulos, se obtiene que mu sub 0 sobre 4pi por i dividido r cubo, que es un escalar y que es positivo y por lo tanto seguirá siendo positivo, y tengo que calcular el módulo del producto vectorial, es decir, el módulo del vector que resulta de realizar el producto vectorial. Y recuerden que este módulo se puede calcular como el módulo del primer vector, delta x, que recuerden que delta x es la longitud del elemento, el módulo del segundo vector, que es r, por el seno del ángulo que forman ambos vectores, que aquí en la figura forman un ángulo θ. Noten además que se ve de la expresión, tengo en el numerador módulo de r, en el denominador módulo al cubo de r, por lo tanto pueden simplificarse y resulta que la expresión final me indica que el módulo de la intensidad de campo magnético va como la inversa al cuadrado de la distancia que hay entre el cable, digamos, o entre el trozo de delta X de conductor y el punto P. Muchos dirán, bueno, esta expresión ya no es nueva, esta dependencia, la vimos en el caso de lo vimos en el caso del campo eléctrico, y en aquella oportunidad esto nos llevó a la simetría esférica. Sin embargo, aquí no es lo mismo. La dependencia sí va como 1 sobre r cuadrado, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Y debido a la naturaleza vectorial del campo magnético, que es muy diferente a la naturaleza vectorial del campo eléctrico. Como ven, si recuerdan, el campo eléctrico era proporcional al vector posición. Acá el campo magnético es perpendicular al vector posición. Y esto marca una diferencia que, como vamos a ver en el transcurso de la clase, es mayúscula. Bueno, luego de haber introducido la ley de Biot-Savart, se hicieron dos aplicaciones. La tercera la vamos a ver el día de hoy. La primera aplicación fue la más sencilla, llevar a cabo el producto entre epsilon 0, la permitividad magnética del vacío, y mu sub 0, la permitividad magnética del vacío, es decir, la permitividad eléctrica y la permitividad magnética. Y así se concluyó que la raíz cuadrada de la inversa del producto epsilon 0 mu sub 0 es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Cuenta la historia que esta cuenta por primera vez fue hecha por Maxwell, algunos dicen que también fue hecha por Hertz, pero sea quien haya hecho esto, se dio cuenta de que no era una casualidad y que la luz debe ser una combinación de efectos eléctricos y magnéticos. Y seguramente el que la hizo se debe haber puesto como desafío hallar esa relación entre ambos efectos. Bueno, esta fue la primera aplicación, dado que Biot-Savart introducen la constante, la permitividad magnética del vacío. Entonces esta es una aplicación también de la ley de Biot-Savart. La segunda aplicación que vimos es encontrar el campo magnético no que produce una corriente que circula por un cable conductor, sino la que produce una sola partícula cargada. Vamos a asumir que es una partícula puntual, con una carga positiva, y que esta partícula se desplaza con un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Qué significa esto? Que esta partícula, que esta carga puntual positiva, comienza su movimiento en algún punto del eje X negativo y se dirige con sentido hacia el origen, y en el momento en que esta carga pasa por el origen, yo le saco una fotografía. Y la fotografía es lo que ustedes ven acá en el dibujo que aparece en la pantalla.
La carga puntual está en el origen, en ese momento su vector velocidad tiene solamente componente X, y como el movimiento es rectilíneo, la trayectoria es una recta, y como es uniforme, tenemos que la velocidad del módulo del vector velocidad es constante y mucho menor que la velocidad de la luz en el vacío, porque ahora disponemos de una velocidad para comparar el resto de las velocidades, que es la velocidad de la luz en el vacío. Y bueno, yo en ese instante en que la partícula está en el origen, quiero encontrar el campo magnético en un punto cuya posición queda determinada por el vector posición R que se ve en la figura. También en la misma figura se observa que el vector velocidad y el vector posición del punto P forman un ángulo θ en ese instante. Bueno, ¿cuál es el módulo del campo magnético que va a generar esta carga puntual? Bueno, nosotros hemos encontrado recién que delta V de P es mu sub 0 sobre 4 pi por I por delta X por el seno de θ sobre R cuadrado. Claro, delta X era la longitud del material conductor, ahora delta X va a ser la distancia que es recorrida por esta partícula puntual, que lo podemos escribir como delta X es igual a V por delta T, y la corriente, que es la cantidad de carga que por unidad de tiempo pasa a través de la sección transversal del conductor. Acá no tenemos un conductor, pero si ponemos una sección arbitraria transversal, o sea, perpendicular al eje X, vamos a encontrar que la cantidad de carga que pasa es Q en un tiempo delta T. Si estas dos expresiones las reemplazamos en la expresión del módulo que predice Biot-Savart, encontramos que el módulo del campo magnético en el punto P es mu sub 0 sobre 4 pi por Q por V por el seno de θ sobre R cuadrado. Este es el módulo del campo magnético. Si yo además quiero saber la dirección y sentido, sería conveniente escribirla en términos de los vectores velocidad y R. Surge entonces que el campo magnético, el vector campo magnético, puede ser escrita de esta manera, como mu sub 0 sobre 4 pi por Q, por el producto vectorial entre el vector velocidad instantánea y el vector R. Esta es la expresión del campo magnético que se genera en el punto P por una carga puntual positiva cuya velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz en el vacío. Noten ustedes que acá hemos asumido que Q es positiva. Si Q es negativa, claramente esta Q que está aquí va a tener un signo negativo y el módulo será el mismo, la dirección será la misma, pero el sentido es opuesto. En este caso, que se trata de una carga positiva, es el sentido; si la carga es negativa, el sentido de este vector es el opuesto, es decir, apuntará hacia las zetas negativas. Bueno, y luego que habíamos trabajado un poco más esta expresión, y habíamos encontrado que el mismo campo magnético se podía escribir en términos del campo eléctrico que genera esta carga puntual. Recuerden ustedes que nosotros habíamos visto en el capítulo de electrostática que el campo eléctrico de una carga puntual estática tiene una expresión, pero es coincidente con el mismo campo que genera la misma partícula, pero en movimiento rectilíneo y uniforme. Esto, recuerden que yo les había dicho en su oportunidad que tenía que ver, que era una consecuencia del principio de relatividad. Bueno, pero en este caso parece ser que este principio de relatividad se desvanece. ¿Por qué? Desen cuenta que aquí el campo magnético queda expresado a través del campo eléctrico mediante el producto vectorial entre el vector velocidad instantánea y el campo eléctrico. Y acá se pone de manifiesto lo que yo les decía, la diferencia entre de naturaleza vectorial, la diferencia de naturaleza vectorial que tienen ambos vectores.
Porque noten ustedes que mientras el campo eléctrico tiene una dirección y sentido proporcional al vector posición R, el campo magnético tiene una dirección y sentido que es perpendicular, y hacia afuera, del vector posición. Esto hace que ambos vectores sean perpendiculares. El campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares. Desde ya que el campo eléctrico es el campo eléctrico de una partícula estática que da lo mismo que esté en reposo que en movimiento rectilíneo uniforme. Y en el caso de el campo magnético que genera la partícula también es un campo estático, es decir, estacionario, no depende del tiempo. Este hecho de que los dos campos son perpendiculares es algo que nos va a acompañar el resto del curso. Se puede demostrar de las leyes de Maxwell, que nosotros vamos a ver más adelante. Nosotros no vamos a hacer esa demostración, cae fuera del alcance de este curso, pero se puede encontrar que el campo eléctrico y el campo magnético siempre son perpendiculares. ¿Y qué consecuencia trae esta expresión que está acá? Y bueno, la consecuencia, recuerden, es que aquí ya las cosas empiezan a hacer agua. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo tengo dos sistemas inerciales. El primero, el sistema S, que tiene ejes X e Y, y el segundo sistema, S', que se mueve a velocidad constante respecto del primero. En este sistema S', que se mueve a velocidad constante respecto del sistema S, en el origen hay una carga puntual Q, fija a este sistema S'. Y yo me pregunto, o mejor dicho, le pregunto al observador que está en S', ¿usted qué mide? Y bueno, el observador que está en S' me va a decir, bueno, yo lo que veo aquí es una carga puntual que está en reposo, por lo tanto esta carga puntual va a generar un campo eléctrico cuya expresión ya es conocida. Bueno, muy bien. Y ahora le preguntamos al observador que está en S, ¿qué es lo que usted mide? Y el tipo dice, yo lo que estoy desde mi sistema inercial, yo lo que veo es una partícula, una carga puntual que se traslada con velocidad constante. Por lo tanto, esa partícula va a generar un campo eléctrico que es igual al campo eléctrico que generaría la misma partícula en forma estática, pero además voy a medir un campo magnético. Entonces, des en cuenta que los dos observadores no miden lo mismo. Mientras en lo que está en S' mide solamente campo eléctrico, el que está en S mide campo eléctrico y campo magnético. Esto entonces, si así fuese la historia, uno podría decir, bueno, entonces yo puedo determinar el movimiento de un sistema inercial con un sencillo experimento. Si yo mido campo magnético, quiere decir que ese sistema está en movimiento y si no lo mido está en reposo. O sea que podría, mediante este experimento, determinar el reposo absoluto, cosa que, como veremos, no es posible. ¿Y esto por qué ocurre esto? Y bueno, ocurre esto porque, como dijimos nosotros, la fuerza de Lorentz no cumple con las leyes de Newton. No es que el magnetismo está mal, sino que las leyes de Newton no, la ley de Lorentz no cumple con las leyes de Newton. Habíamos visto esto en un ejemplo muy particular, pero de que no se cumplía el principio de acción y reacción, pero ya vimos que tampoco se cumple la de sistemas inerciales, es decir, en general no se cumplen las leyes de Newton. Bueno, y esto era todo lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, hoy lo que nosotros vamos a ver es ya que la ley de Biot-Savart me habla solamente sobre lo que el campo magnético que produce solamente un trozo de material conductor, y ese trozo de material conductor que tiene una longitud delta X, esa longitud delta X, como dijimos, es mucho menor que la distancia que hay desde el cable conductor al punto de observación. Nosotros ahora lo que queremos calcular
es no el campo magnético que produce un trozo de material conductor, sino el que produce un cable, cable conductor, que transporta una corriente I constante y que tiene una longitud de L. L puede ser arbitraria. Puede ser 1 metro, 2 metros, 10 metros, 50 metros, 100 metros, 1 kilómetro. Y para estudiar yo esto, en la figura A, se observa este cable conductor que tiene longitud L y yo lo voy a disponer en el sistema inercial XY, Z positivo apuntando hacia mí, de manera tal que la mitad de ese cable, es decir, L sobre 2, lo voy a poner sobre el eje X negativo, en tanto que la otra mitad la voy a poner sobre el eje X positivo. Noten ustedes que acá en la figura A yo también he dibujado la batería, porque si hay corriente tiene que haber una batería, porque los cables y las cargas solas no se mueven, tiene que siempre haber un agente externo que mueva las cargas. Bueno, y así es que yo entonces quiero calcular el campo magnético que genera ese cable de longitud L en un punto P, y el punto P es un punto que está a lo largo del eje Y positivo. Es decir, las coordenadas de este punto P son 0, Y, siendo Y la distancia que hay desde el cable al punto P. En la figura B he dibujado lo mismo que en la figura A, pero he omitido dibujar la batería. Esto lo voy a hacer por una cuestión de no complicar el dibujo. Pero la batería existe, no es que me la llevé a mi casa, porque des en cuenta que por el cable circula corriente, y esa corriente de dónde sale, la genera la batería, que no está dibujada por sencillez. Esto lo digo para que no piensen de que la corriente ahí se mueve sola. No, ahí está la batería. Bueno, muy bien, ¿cómo voy a resolver este problema? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este cable de longitud L y vamos a subdividirlo en M partes, no necesariamente iguales. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo con la mano izquierda voy a tomar el cable, con la mano derecha voy a tomar una tijera y voy a empezar a cortar el cable en distintos pedazos. Es decir, ahí viene la partición, pero no voy a tener mucho cuidado de que todas las particiones sean iguales, pero sí voy a tener cuidado en que a cada partición le voy a poner un numerito. ¿Por qué? Porque cuando quiera reconstruir el cable, lo voy a hacer como hago en un rompecabezas, voy a poner un número después de otro. Así, cada parte va a tener, en que yo lo corté, va a tener una longitud delta X y el número es un subíndice L. L puede tomar los valores 1, 2, 3, hasta M, que es el número de partes. Por ejemplo, aquí en la figura se ve que como el cable está dispuesto sobre el eje X, bueno, empecé a cortarlo por el lado, por el extremo izquierdo, por eso ahí está delta X1, luego viene delta XL, que es un genérico, y finalmente, acá en el extremo derecho, tengo delta XM, el último pedacito. Vamos a ver qué es lo que produce el elemento genérico, delta XL, en el punto P. Para saber lo que produce el elemento genérico en el punto P, primero de todo tengo que encontrar cuál es el vector que va desde el trozo de material conductor al punto P, que aquí está dibujado como el vector R sub L. R sub L es el vector que va desde el trozo de elemento delta XL al punto P. Este elemento delta XL se encuentra ubicado a una distancia delta X, a una distancia XL del origen del sistema inercial. Aquí yo elegí el genérico del lado negativo, podría haberlo elegido del lado positivo, es lo mismo.
pero lo elegí de este lado. De un lado tengo que elegirlo. Así que XL es la distancia que hay desde el origen al trozo de material conductor delta XL, medido a lo largo del eje X. Pero yo, más que delta XL, para conocer la dirección y sentido del campo magnético, es decir, para aplicar la ley de Biot-Savart, necesito conocer el vector delta XL. ¿Y cómo puedo construir este vector delta XL? Y bueno, el vector delta XL, recuerden, como todo vector, tiene una dirección que está dada por una recta. Esa recta tiene que ser tangente al cable. Como el cable está a lo largo del eje X, la recta tangente a ese cable va a ser el eje X. Por lo tanto, delta XL es un vector que tiene componente en X. Como la corriente, vimos, permítame volver a la anterior pantalla, va de izquierda a derecha, claramente la corriente que circula por el trozo delta XL también va de izquierda a derecha. Entonces, el sentido del vector delta XL es hacia las X positivas. Bueno, así que ya conocemos cuál es la dirección y sentido del vector delta XL. Su longitud será delta XL, la longitud de la partición. Bueno, ¿y cuál es el campo magnético que va a generar este elemento en el punto P? Bueno, eso me lo da Biot-Savart. Delta BDL, que es el campo magnético que genera el trozo delta XL en el punto P, va a ser mu sub 0 sobre 4pi por el producto vectorial entre los vectores delta XL que acabamos de definir y el vector RL, dividido RL al cubo. Bueno, noten ustedes que si yo quiero dibujar, quiero averiguar, o mejor dicho, la dirección y sentido de el campo magnético que genera este trozo, y bueno, primero, como hicimos anteriormente, la relación que hay, la dirección y sentido del vector delta BDL y del vector que resulta de realizar el producto vectorial que ustedes ven ahí, son coincidentes la dirección y sentido. ¿Por qué? Porque la relación entre el vector que resulta del producto vectorial y delta BDL es a través de una relación de proporcionalidad por un escalar positivo. Ese escalar positivo es mu sub 0 sobre 4pi y RL al cubo. ¿Cuál es la dirección de delta BDL? Y bueno, es la de una recta que debe ser perpendicular al plano que contiene los dos vectores. Como el plano que contiene los dos vectores es el eje, es el plano XY, por lo tanto, y la única recta que es perpendicular al plano XY es el eje Z, ya sabemos que delta BDL tiene solamente componente Z. Para averiguar ahora el sentido, hago la regla de la mano derecha, que me dice que si yo pongo la mano derecha abierta en el sentido del primer vector, es decir, que la yema de mis dedos apunta hacia las X positivas, y entonces con la mano derecha en esa posición cierro la mano hacia el segundo vector, que es RL, el pulgar me indica que el sentido es saliente, por lo tanto, delta BDL tiene un sentido hacia las Z positivas. Resultando entonces que delta BDL solamente tiene componente positiva y como ya vimos su módulo tiene esta expresión. Noten ustedes que en el módulo intervienen el módulo de RL y el seno de tita sub L. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Disculpe que le interrumpe.
no sé si es relevante, pero el punto P siempre va a estar ubicado sobre el eje Y. Sí, en este caso sí. En este caso, en otras situaciones, como vamos a ver en unos minutos, no tiene por qué estar a lo largo del eje Y. Pero vamos a ver para esta situación que vamos a empezar con un punto que está a lo largo del eje Y, pero luego vamos a hacerlo de carácter general. Bueno, ¿cómo se calculan RL y el seno de tita L? Bueno, vayamos al gráfico que teníamos anteriormente. Noten ustedes que entre XL, RL e I se forma un triángulo rectángulo en donde sus catetos son XL, la distancia que hay desde el origen al trozo delta XL, el otro cateto es I, la distancia que hay desde el cable al punto P, y finalmente la hipotenusa, que es el módulo del vector RL. Así, resulta que como se trata de un triángulo rectángulo, RL, que es la hipotenusa, se puede calcular por el teorema de Pitágoras como XL cuadrado más I cuadrado. Por otra parte, en el mismo triángulo rectángulo, el seno de tita L puede ser calculado como cateto opuesto I dividido la hipotenusa RL. Y así resultan estas dos expresiones. Ahora bien, esto es lo que produce el trozo de material genérico, delta XL. Pero yo, para saber lo que producen todos los elementos, en todas las particiones en que subdividí el cable, tengo que calcular campos que producen esas particiones, que son muy similares a esto. ¿En qué son similares? Bueno, primero, la dirección y sentido que va a tener los campos que genera cada una de las particiones es la misma. Todas van a tener componente Z positivo. Los módulos van a cambiar, sí. ¿Por qué? Y van a cambiar porque los RL, como los senos de tita L, van a ser diferentes. Pero van a tener la forma genérica que se observa aquí. Así que en vez de hacer la suma vectorial, que aquí está puesta, porque en realidad tengo que sumar vectores, pero como se trata de vectores que tienen una sola componente, en este caso Z positivo, y bueno, todo se reduce a una sola componente, sumar la componente Z. Para lo cual, la componente Z del campo, puesto que cada sumando tiene componente Z, la resultante va a tener que tener componente Z, veo que la componente Z del vector resultante se puede obtener como la suma que se observa aquí. Noten ustedes que esta suma se puede escribir si reemplazamos RL y seno de tita L por las expresiones que acabo de dar, termina siendo esta expresión que se observa aquí en la izquierda. Ahora bien, noten ustedes que esta suma depende de M, que es el número de particiones, y también de delta XL, que es la longitud de cada partición. Hay un hecho que es evidente, y que es que si yo hago una partición y luego viene uno de ustedes y hace otra partición, esas particiones no tienen por qué coincidir. Pero el resultado tiene que ser único. Entonces, para evitar de que esta suma depende del número de particiones y de las particiones que yo hago, es decir, de la longitud del TXL que tiene cada elemento, voy a tomar en esta suma que delta XL tiende a 0 y que el número de particiones, es decir, el número m, tiende a infinito. Bajo esas condiciones, esta suma se transforma en una suma de Riemann, y esta suma de Riemann puede ser aproximada, su cálculo puede aproximarse por el cálculo de esta integral. Bueno, muy bien, ahora en definitiva tengo que calcular esta integral. Pero noten que esta integral se extiende
desde menos L sobre 2 a L sobre 2, que es donde la región del espacio en donde existe el cable. Es decir, que el resultado que voy a obtener de esa integral va a depender de la longitud del cable. Y ahora vamos a la pregunta que me hizo el alumno recién. Dice, ¿siempre vamos a tener que el punto a lo largo del eje Y positivo? Y bueno, como nosotros vamos a tratar, primero de todo, de obtener una expresión del campo magnético que sea manejable del punto de vista algebraico, que sea sencilla. Y la otra cuestión es que sea independiente de la longitud del cable. Entonces, para encontrar una expresión que sea independiente de la longitud del cable, lo que voy a hacer es acercarme tanto al cable de manera tal que yo no pueda ver los extremos. ¿Qué significa esto? Esto es algo similar a lo que hicimos cuando se calculó el campo eléctrico de un cable cargado. En aquella oportunidad yo les decía, ustedes en estos momentos están en su casa y deben estar en una habitación, y en su habitación deben tener frente a ustedes una pared. Y yo les pregunto, ¿de qué forma geométrica tiene la pared? Y bueno, algunos me dirán si es cuadrada, otras rectangular, y esa respuesta me la pueden dar porque ustedes ven el contorno de la pared. Ahora, si yo les digo, a ver, acérquense a la pared a una distancia tal que apenas con la punta de la nariz tocan la pared. Si ustedes están en esa situación y entran a revolear los ojos para ver el contorno, no lo van a poder ver. Y entonces no me podrían responder la pregunta. Es decir, no me podrían decir que es cuadrada, que es rectangular, podrían decir es circular, o incluso podrían decir que es infinita, porque como yo no veo los contornos. Y entonces es lo que vamos a hacer. Con ese efecto, para independizarnos de la longitud del cable, vamos a suponer que I, que es la distancia que hay desde el cable al punto, y ahora ya no digo que el punto está sobre el eje Y, porque es la distancia que hay desde el cable al punto, es mucho menor que L. Si es mucho menor que L, puedo pensar que no veo los contornos o que estos contornos están en el infinito. Reitero, no es que el cable es infinito. El cable es finito, tiene una longitud dada. Pero yo no puedo ver esa longitud. Por eso entonces pongo que la integral a resolver va entre menos infinito y más infinito. Por ejemplo, yo les dije que supongamos que tenemos un cable de 1 metro. Y bueno, yo estoy a 1 milímetro del cable, quiero calcular el campo magnético a 1 milímetro del cable, y bueno, eso cumple la condición esta de que I es mucho menor que L. Si el cable es de 10 metros, y bueno, yo me pongo a 50 centímetros o 10 centímetros, cumple con esa condición. Si el cable tiene 1 kilómetro, yo me puedo poner a 1 metro. Y cumple esa condición. Y todos esos cables que tienen longitudes diferentes, pero que son finitas, responden a esta expresión del campo magnético. La integral que debemos resolver no es nueva, ya apareció en el mismo problema del cable cargado para el cálculo del campo eléctrico. Su resultado es 2 sobre I cuadrado. Y si el resultado de esta integral es reemplazada en la expresión del campo magnético, obtenemos que el campo magnético, cuya única componente no nula es la componente Z positiva, es mu sub 0 sobre 2pi por I dividido I. Este es el campo magnético que genera un cable cargado.
y yo estoy a una distancia del cable, estoy buscando puntos que están a una distancia del cable que es mucho menor que la longitud del cable. Entonces, des en cuenta, y esto va para todos, pero en particular para el señor que hizo la pregunta, el alumno que hizo la pregunta. Yo tengo un cable y tengo un punto, el punto P. Cuando yo dibuje mi sistema inercial, siempre voy a poder poner el eje Y de mi sistema inercial que pase por el punto que está ahí. De ahí es que siempre nosotros vamos a poder tener el punto P va a estar a lo largo del eje Y. Pero esto es porque el cable lo tomo suficientemente largo, es decir, mejor dicho, no es que el cable lo tomo suficientemente largo, sino que yo estoy a una distancia del cable tal que no puedo ver los extremos de ese cable. Bueno, y vamos a dibujar entonces en nuestro cable qué es lo que hemos encontrado. Aquí tenemos nuestro sistema inercial, X, Y, Z positivo apuntando hacia ustedes, y tenemos el campo BDP, la intensidad de campo magnético que genera ese cable, que ya sabemos está dispuesto a lo largo del eje X. La corriente va de izquierda a derecha. Hay una batería en algún lugar, porque si no, acá no funciona nada. Y BDP tiene la dirección y sentido que se muestra. Tiene dirección Z y sentido Z positivo. Ahora, ¿qué ocurre? Dijimos que esto andaba bien, digamos, esto y el cálculo lo hicimos cuando la corriente es una corriente directa o corriente continua, es decir, que los portadores de carga de ese que van por ese conductor se mueven a velocidad constante. Y ya vimos recién que el campo que genera una partícula en reposo y el campo eléctrico que genera una partícula en reposo y el campo eléctrico que genera una partícula en movimiento rectilíneo uniforme es el mismo. Por lo tanto, en el punto P, además de campo magnético, va a haber un campo eléctrico. Campo eléctrico que nosotros lo calculamos ya, y que tiene la expresión 1 sobre, su módulo es 1 sobre 2 pi epsilon 0 de lambda sobre I, y tiene componente I positiva en este caso. Nuevamente, noten ustedes, el campo eléctrico y el campo magnético que genera este cable cargado son perpendiculares. Esto era lo que yo les venía diciendo. Esto siempre nos va a acompañar. Puede ser demostrado, pero bueno, cae fuera del alcance de este curso. Pero sí, los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares. Y noten ustedes que ambos campos tienen la misma dependencia con la distancia. El campo eléctrico va como la inversa de la distancia que hay desde el cable al punto, y el campo magnético es lo mismo. Es decir, que si yo me alejo mucho, no voy a sentir campo eléctrico y no voy a sentir campo magnético. Noten ustedes que en este caso la I es corriente directa o corriente continua. Por eso es que el campo es lo mismo, es el campo estático que hay. Y claro está, como la corriente es constante en el tiempo, los campos también son independientes del tiempo. Es decir, esto es un efecto estacionario, no depende del tiempo. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos aquí, lo que vemos en nuestro sistema inercial cuando el eje Z positivo está apuntando hacia nosotros. Vamos a cambiar de posición. Es decir, vamos a ver esto desde la izquierda. ¿Qué pasa si yo, en vez de ubicarme como lo veo acá, me ubico desde el lado izquierdo? Si yo me ubico del lado izquierdo, ¿qué voy a ver? Bueno, yo voy a ver el eje Y positivo, el eje Z positivo y el eje X positivo que entra a la pantalla.
Este dibujo que ustedes ven ahí, esta figura que ustedes ven en esta pantalla, es la misma que la anterior, pero visto desde la izquierda, desde el lado izquierdo. Por eso es que el eje Z, el eje X positivo, entra a la pantalla. Y claramente yo puedo ver el eje Z y el eje Y. Ahora sí, el campo magnético BDP lo puedo escribir, lo puedo dibujar, mejor dicho, como una flecha, porque ahora es un vector que está contenido en el plano IZ. Y noten ustedes que nosotros calculamos en un punto P que estaba a lo largo del eje Y positivo, pero ¿qué pasa si yo me voy a otros puntos? Y ahora nuevamente vamos con la pregunta que me hizo acá el muchacho, el alumno. Si yo calculo en otros puntos, voy a tener la situación que se observa acá. Voy a tener, por ejemplo, supongamos que yo diga, yo quiero calcular el campo magnético en puntos que están a la misma distancia del cable. Es claro que si yo quiero dibujar cuáles son los puntos que están a la misma distancia del cable, esos puntos son los que están en la circunferencia de este círculo que se ha dibujado con línea punteada. Noten ustedes que el campo magnético siempre es tangente a ese círculo. Círculo que tiene un radio I. Entonces, acá están puntos que están a lo largo del eje Y positivo, a lo largo del eje Z positivo, por acá abajo están a lo largo del eje Y negativo y acá están a lo largo de un punto que está en algún lugar del eje Z negativo. Y después puntos que no están ni sobre los ejes. Pero noten ustedes que el campo magnético siempre es tangente a este círculo. Y claramente, si es tangente a ese círculo, va a ser normal ahí. Lo cual es que esto surge de la ley de Biot-Savart. ¿Por qué? Porque el campo magnético tiene que tener una dirección, bueno, que es perpendicular a R, el vector posición que va desde el cable al punto, y a delta X. En particular, en este caso, tiene que ser perpendicular a R. Por eso, como R tiene un módulo que es I en este caso, todos estos vectores son perpendiculares al radio. Y por lo tanto, tangente a la circunferencia, tangente al círculo. ¿Y qué ocurre además? Todos estos vectores que se ven acá, como están a la misma distancia del cable, están a la misma distancia I. Por lo tanto, el módulo de todos estos vectores es el mismo. Recuerden ustedes que cuando nosotros vimos líneas de campo eléctrico, ¿qué eran las líneas de campo eléctrico? Eran curvas que me permitían a mí conocer la dirección y el sentido del campo eléctrico. La dirección la conocía porque la tangente a esa curva me daba la dirección. Y como las líneas de campo eléctrico nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas, también podía encontrar el sentido de ese campo eléctrico en algún punto del espacio. Bueno, en este caso yo tengo que las curvas que me permiten conocer la dirección y el sentido del campo eléctrico son curvas cerradas. ¿Por qué se ve acá? Es un círculo. Es una curva cerrada. Noten ustedes, y ahora empieza a ponerse de manifiesto nuevamente la naturaleza vectorial, la diferencia entre la naturaleza vectorial de ambos vectores. El campo eléctrico nace en una carga y muere en otra carga. Nace en la positiva, muere en la negativa.
Y recuerden que las cargas, son las fuentes del campo eléctrico. Entonces, ¿qué significa? Como las cargas yo las puedo separar en el espacio entre positivas y negativas, o puedo separar cuerpos cargados en el espacio, nacen en un lugar y mueren en otro lugar. Ahora, ¿qué ocurre acá? En el campo magnético, en donde la curva es cerrada, no nace en ningún lugar ni muere en ningún lugar. Porque es una curva cerrada, no es que yo digo, bueno, empieza acá la curva y termina allá, no. Porque es una curva cerrada. Entonces, al ser curva cerrada no tiene un nacimiento y no tiene un fin. Recuerden que cuando calculamos el flujo de campo eléctrico, es decir, la ley de Gauss era igual, tenía el flujo de campo eléctrico, era igual a las fuentes de campo eléctrico, que eran las cargas. Ahora, ¿cuáles son en este caso, y las cargas que son el lugar en donde nace y el lugar en donde muere? Es decir, son las fuentes y los sumideros de líneas de campo. Ahora, ¿qué pasa acá con el campo magnético? Si yo quisiera calcular el flujo de campo magnético a través de una trayectoria cerrada, ¿qué ocurre? No tengo fuentes, no tengo sumideros, porque no hay ni principio ni fin. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que valer el flujo de campo eléctrico alrededor a través de una superficie cerrada? Y cero. ¿Qué me está diciendo eso? Y bueno, eso lo que me está diciendo es que yo no puedo separar las fuentes de campo magnético en el espacio como lo hacía con las cargas. Por lo tanto, este flujo me va a dar cero. ¿Esto qué significa? Que las líneas de campo magnético no tienen comienzo y no tienen fin, sino que son curvas cerradas. Y esta es la primera ley de la electrostática. De la magnetostática, de que el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada S, recuerden la notación, es igual a cero. En estos casos también el flujo, como lo habíamos hecho en el campo eléctrico, se expresa o se designa mediante la letra griega Φ mayúscula, pero en vez de poner una letra E para dar cuenta que se trata de campo eléctrico, acá ponemos una letra B mayúscula para hacer referencia que es el flujo calculado de un campo magnético. Bueno, pero vamos a continuar con esto y vamos a ver ahora, ya que tenemos calculado el flujo, cuánto vale la circulación. Recuerden que las leyes de la electrostática tienen un flujo y una circulación de campo. Acá vamos a calcular ahora la circulación de campo, es decir, vamos a calcular este integral a través de una trayectoria cerrada C. Antes de ir al cálculo hay que recordar que esta integral da como resultado la longitud del camino cerrado C. Recuerden ustedes que esta integral da la longitud del camino cerrado C. Bueno, vamos a calcular esta integral alrededor de un camino cerrado C y, lógicamente, ¿cuál es el camino cerrado C? Bueno, si yo les dije que las líneas de campo magnético son curvas cerradas, y bueno, para garantizarme de que la curva es cerrada, voy a elegir a C como esta circunferencia, este círculo de radio I. El camino cerrado C es la circunferencia de ese círculo. Bueno, es claro que para resolver este integral, primero de todo tengo que hacer el producto escalar que figura en el integrando. Recuerden además que diferencial de R es un vector que yo lo he dibujado aquí, que siempre este vector es también tangente a la circunferencia y tiene también esta dirección que se observa aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando la integral en el sentido de las agujas del reloj.
Bueno, si yo hago este producto vector, escalar, tengo el módulo del primer vector, que es B, por el módulo del segundo vector, que es diferencial de R, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Como ambos vectores son paralelos, el ángulo es 0 y el coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, el integrando va a ser B por diferencial de R. Recuerden que sobre todos los puntos de esta circunferencia, B es constante. Así, si yo quiero calcular ahora la circulación de campo magnético, tengo que calcular esta integral, la integral alrededor del camino cerrado C de B diferencial de R. Pero como ya dijimos, B es constante, por lo tanto sale fuera de la integral. Y como dijimos recién, el resultado de esta integral es la longitud del camino cerrado C. Pero el camino cerrado C era la circunferencia del círculo de radio I. Por lo tanto, su resultado es la longitud de circunferencia, es decir, que B es igual a 2pi por I. Si uno recuerda que el módulo del campo magnético que hemos calculado tiene esta expresión, reemplazada la expresión del campo magnético en el resultado de la integral, obtenemos que el resultado de la integral alrededor del camino cerrado C es mu sub 0 por I. Es decir, que la circulación de campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por I. ¿Y qué es I? Noten ustedes que aquí I es la corriente que pasa a través del área que tiene como contorno el camino cerrado C. Hay una cuestión que tiene que ver con esto, es decir, un camino cerrado que encierra y un área. Bueno, si a través de esa área pasa una corriente, el resultado de la integral de la circulación de campo magnético es igual a mu sub 0 veces por la corriente que pasa a través del área. A ver, aquí hay que tener cierto cuidado geométrico, que es lo siguiente. Por ejemplo, tomen una hoja cualquiera, no necesariamente ni de un cuaderno, ni de un bloc de hojas, pueden tomar la hoja de un diario y la ponen sobre el escritorio, la mesa, toman una virome y hacen una curva cerrada, la que ustedes quieran, no necesariamente un círculo, hacen sí una curva cerrada. Claramente esa curva cerrada es plana. ¿Por qué? Porque está dibujada sobre un plano. Y claramente tendrá una longitud. ¿Cuántos centímetros vale? No sé. Depende de lo que hayan dibujado. Pero estamos de acuerdo que tendrá una longitud distinta de 0. Ahora tomen la hoja y cómbenla. Hagan una comba con la hoja. La pregunta que yo les hago es la siguiente. Bueno, es claro que ahora esa curva cerrada, ¿qué encerraba? Encierra un área. La curva cerrada encierra un área. Cuando estaba la hoja sobre la mesa. Cuando la comben, esa curva cerrada, esa curva va a seguir siendo cerrada. Y también pasa ¿qué va a encerrar? Y va a encerrar también un área. Lo que pasa es que ahora el área, la superficie, mejor dicho, ya no es plana porque está combada. A esa superficie combada se la llama combada, se le llama alabeada. Ahora les pregunto, si cuando tenían la hoja plana, la curva cerrada tenía una determinada longitud y el área que encerraba tenía una cantidad de milímetros cuadrados, cuando yo la combe, ¿cómo va a ser su longitud y cuánto va a valer el área de esa área que tiene como contorno la curva que ustedes hicieron? Y es la misma, porque yo no estiré la hoja y no la encogí. Por lo tanto, la longitud tiene que seguir siendo la misma. Y el área tampoco, como ni estiré la hoja ni la encogí,
va a tener que seguir midiendo los mismos números cuadrados. Bueno, en general, cuando uno trabaja con trayectorias cerradas, estas trayectorias cerradas pueden ser planas, pero también pueden estar en el espacio. No hay que asustarse porque las longitudes de esas áreas sean planas o sean en el espacio, siempre por lo general son de la misma forma. De hecho, hay un proceso para hacer esos cálculos que transforma la superficie alaviada en una superficie plana. Bueno, muy bien, ya hemos visto que si a través del área que tiene como contorno el camino cerrado C, pasa una corriente, el resultado de esta integral es igual a mu sub 0 veces la corriente. ¿Qué ocurre en el caso en que no pasa corriente a través del área? Y bueno, la integral es 0. Aquí yo lo he hecho para el camino cerrado C', que es el camino 1, 2, 3, 4, 1, el camino C'. ¿Y de dónde saqué este camino C'? Bueno, yo tenía el mismo cable que tenía anteriormente, pero en vez de tomar un círculo, tomé dos círculos concéntricos. El primer círculo, que tiene un radio I1, y en la circunferencia de ese círculo, yo dibujé el vector B sub 1, lógicamente tangente al círculo. Y también un segundo círculo, como dije, concéntrico, que es de radio I2, y también dibujé el campo B sub 2. Bueno, ¿de dónde saqué el camino C'? Bueno, el camino C' está formado de 1 a 2, es un arco del círculo de radio I1. De 2 a 3 me muevo, es un trozo, es un segmento que está a lo largo del eje Z. De 3 a 4 me muevo por un arco del círculo de radio I2. Y de 4 a 1 me muevo sobre un segmento que está sobre el eje Y. Es claro que a través de el área que tiene como contorno el camino cerrado C', no hay corriente. No pasa corriente. Por lo tanto, el resultado de esa integral se puede demostrar, aquí está hecho con detalle, que es igual a 0. Y así entonces arribamos a las dos leyes, a esta ley que es conocida como la ley de Ampère, que dice la ley de Ampère, que la circulación de campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 I, donde I es la corriente que pasa a través del área que tiene como frontera o como contorno el camino cerrado C. Esta es la ley de Ampère y esta es la segunda ley de la electrostática. Así, las dos leyes, de la magnetostática. Así, las dos leyes de la magnetostática son: la primera, que es el flujo de campo magnético, que siempre es cero. Por eso es que en magnetismo no hay una práctica de ley de Gauss. ¿Por qué? Porque siempre da cero. No es como la ley de Gauss de la electrostática, en donde a veces puede dar cero, como hemos visto, pero en general es distinta de cero. Acá no, acá siempre es cero. Por eso que no se los martirizó con una práctica sobre ley de Gauss. Y la segunda ley, que es la ley de Ampère, que es la que acabamos de ver. Estas dos leyes nos permiten resolver todos los problemas de la magnetostática. Noten ustedes que estas leyes, al igual que las leyes de la electrostática, no dependen del tiempo, es decir, solamente dependen de variables espaciales.
una de las magnitudes físicas más importantes, el tiempo está ausente. Esto quiere decir que estas ecuaciones andan muy bien cuando uno tiene que describir fenómenos estacionarios. Ahora, si yo tengo fenómenos que dependen del tiempo, estas ecuaciones ya desgraciadamente no me van a servir, ni estas ni las anteriores. Esto nos muestra de que hay un divorcio entre estos dos campos. Ahora se ve la diferencia de la naturaleza vectorial de los campos. Mientras en electrostática la ley del flujo de campo eléctrico es distinto de cero, acá el flujo siempre es cero. Mientras que en electrostática la circulación de campo eléctrico siempre es cero, acá es distinta de cero. Eso, ahí se pone de manifiesto la diferencia entre de los dos campos. Y noten ustedes que nosotros cuando hablamos de electrostática no hicimos ninguna mención sobre el campo magnético. Y lo mismo ocurrió cuando calculamos el campo magnético. No hicimos mención sobre el campo eléctrico. Si bien nosotros dibujamos también, porque el cable cargado que transporta corriente genera también un campo eléctrico, pero podríamos haberlo omitido y hubiésemos obtenido de la ley de Biot-Savart hubiésemos obtenido el campo magnético. Es decir, el campo eléctrico y el campo magnético son dos mundos separados. Nosotros comenzamos con campo eléctrico y luego seguimos con campo magnético. Podríamos haberlo hecho al revés y no hubiéramos tenido ningún problema. Ese segundo camino no se hace por una cuestión pura y exclusivamente didáctica. Pero desde el punto de vista físico no habría ningún problema porque son dos campos completamente diferentes. Y uno no necesita del otro. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Y con esto ya están en condiciones de terminar la práctica 6. De la práctica 7 es corta. Y además, por ejemplo, uno de los problemas, el problema 1, es el que yo les hice en teoría, que es el que tiene que ver con que la ley de Lorentz, la fuerza de Lorentz, no cumple con las leyes de Newton. Recuerden ustedes también que yo les había dicho que finalizada la práctica 8, a la semana venía el segundo parcial. Yo creo que en esta semana van a poder terminar la práctica 7 también. Y la semana que viene ya vamos a empezar con fenómenos dependientes del tiempo, es decir, vamos a empezar con la ley de inducción de Faraday, que es la práctica 8. Así que vayan pensando que ya la fecha del segundo parcial se va acercando. Vamos a hablar... ¿Será la segunda semana de noviembre entonces? Disculpen. Sí, discúlpeme, pero ¿quién hablaba? Yo, Marc Cuenca. Sí. Entonces, la semana que viene es la primera de noviembre, es práctica 8, y la segunda semana de noviembre será Vamos a ver cómo evoluciona esto, muchachos. Estamos en la Argentina. Acá ya hablar de una semana a la otra es futurología. Pero, en principio, si Dios quiere y sigue siendo argentino, nosotros las cosas pueden ser como usted dice. Pero vamos a darle tiempo al tiempo. Pero sí, de cualquier manera se les va a avisar con debida antelación, así que no se preocupen. Bien. ¿Le podré pedir si sigue subiendo las prácticas? Mayor detenimiento sobre cómo va a ser el proceso de evaluación. Bueno, no les quiero sacar más tiempo. Ahora tienen ustedes práctico, así que yo me despido.